Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por informarnos el audio y la imagen. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Muy buenas noches para todos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidas las personas que se conectan en este momento. El día de hoy vamos a ver una conferencia muy interesante del temario de fase A y se llama Fanatismo y mitomanía. Esta es la charla número 23 y es importante aclarar acá que en el momento en que nosotros vamos a ir hablando de los diferentes aspectos de estos yoes psicológicos, vamos a verlos dentro de nosotros mismos. Siempre tenemos una marcada tendencia al escuchar hablar de esto y empezar a señalar fulano, sutano, esta persona, este es así. No, aquí vamos a verlo es dentro de nosotros mismos. Entonces, mientras el fanatismo y la mitomanía sean unos yoes que carguemos dentro de nuestra psiquis, vamos a darnos cuenta de la urgencia que tiene para poderla eliminar de nosotros mismos, ya que esto va a hacer que nosotros no podamos avanzar dentro de nuestro trabajo interior. Veamos entonces qué es el fanatismo. Nosotros pensamos que fanático es solamente la persona que sigue a un cantante, tiene un demasiado gusto por un deporte, por una marca, por un color, pero aquí vamos a verlo más profundamente dentro de nuestro trabajo interior. Muchas personas pueden decir, no, pero ser fanático a una marca, a un deporte, a una cosa no es malo. Bueno, aquí vamos a ver cómo este defecto se va alimentando y en el momento en que nosotros vamos a empezar a hacer un trabajo objetivo de despertar nuestra conciencia, este defecto psicológico nos va a poner un gran obstáculo si no empezamos a comprenderlo. Entonces, ¿el fanático qué es? Es una persona que muestra demasiado celo por una creencia en este caso. El fanatismo es una enfermedad de la mente. No nos permite a nosotros ver la realidad, sino que a través de otros o a través de otras cosas vamos a querer percibir lo que está dentro de nosotros. Entonces pensamos que siguiendo un líder, que siguiendo un maestro, que leyendo un libro, que mejor dicho, considerándonos buenos, ya vamos a poder despertar nuestra conciencia y así no es. Vamos a ver otro aspecto también y es que ese yo fanático nos hace considerarnos o nos hace creernos que estamos a salvo. Acá estamos hablando del fanatismo enfocado es al trabajo del despertar de la conciencia, al trabajo espiritual de cada uno de nosotros, ese derecho que tenemos, ¿no? Que, mejor dicho, por naturaleza debemos tener ese ánimo de querer cambiar, de querer hacer una modificación de nuestro mundo interior. Entonces, veamos que mientras nosotros pensemos que por creer en algo ya vamos a estar a salvo, ya vamos a estar limpios, ya vamos a poder eh, salvar nuestra alma, digámoslo así, pues realmente va a ser todo lo contrario. Veamos que cuando se recibe un conocimiento objetivo, así como el conocimiento de sí mismo que nos da las herramientas para poder despertar, para poder comprobar, aplicarlas en nuestra vida y empezar a sacar esa sabiduría, van a abrirse en dos caminos. El primero es el camino del creyente. ¿Quién es el creyente? ¿O cuándo somos creyentes? Cuando nos dedicamos a creer, a pensar que por escuchar las conferencias o por leer un libro o por seguir a determinado maestro o por pensar que no hemos robado, matado, caído en cosas muy bajas, entonces ya estamos a salvo, ya damos por hecho que lo que escuchamos, que esta persona se ve muy seria, ah, sí, eso existe. Escuchamos del desdoblamiento astral, sí, esto existe. Hablamos de meditación, ah, sí, yo sí les creo porque es que se ven serios. No, nos estamos dando la oportunidad de empezar a sacar una comprobación, una sabiduría de nuestro mundo interior. Veamos el otro camino y es el camino del práctico. ¿Quién es el práctico? ¿Cuándo somos prácticos? Cuando empezamos a hacernos dueños de este trabajo interior, empezamos a comprobar, nos hablan del desdoblamiento astral y vamos a mirar noche por noche hasta que lo sacamos. Nos hablan de la muerte psicológica y empezamos a mirar cómo la aplicamos en nuestra vida para modificar todas esas situaciones desagradables que llegan a nosotros por nuestros defectos. Es decir, que la práctica a nosotros nos va a llevar a experimentar un conocimiento muy diferente al que experimenta la persona que simplemente se dedica a creer. Entonces, el creyente cree que con saber ya es suficiente y desde ese día se va a dedicar a aparentar. Es decir, vamos a aparentar que somos buenos, que somos un dechado de virtudes, que nosotros en nuestro mundo interior, envidia, no, yo no tengo envidia, orgullo, no, yo no tengo orgullo, vanidad, no, pero yo soy una persona humilde. Esto hace que nosotros no podamos ir a ahondar dentro de nosotros mismos, a extirpar toda esa sabiduría, toda esa conciencia que está atrapada en todos nuestros defectos.
Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí está el fanático. Cuando tenemos ese falso sentimiento de que ya estamos bien, que ese es el falso sentimiento del defecto. Quiere decir que muchos de los defectos nos hacen sentir de que no los debemos trabajar y ahí está el engaño de nuestro ego. ¿M? Entonces se dice, cuando mantenemos ese falso sentimiento del yo, hasta ahí va a llegar nuestro progreso. Nos hará creer que vamos muy bien y no, hasta ahí llegamos, no vamos a avanzar. Veamos entonces que desde el primer tema nosotros hemos hecho énfasis. Este conocimiento es revolucionarnos contra nuestro ego, es revolucionar nuestra conciencia y esa revolución es mediante las obras, no simplemente buenas intenciones, no simplemente una esperanza de que, ay, sí, ojalá vamos a mejorar, no, es que tenemos que avanzar en cuáles. Hay tres grandes trabajos en los cuales vamos a desarrollar esas obras para la conciencia. Si no morimos psicológicamente, si no pedimos eliminar cada uno de nuestros defectos, pues vamos a estar identificados, hipnotizados con cada uno de ellos, los vamos a seguir alimentando, dándoles esos platicos de comida y no se va a rescatar la conciencia que está dentro del defecto, que es la que va a ser parte de toda esa liberación de amor, de sabiduría, de todo eso. ¿M? Si no morimos psicológicamente, no se va a dar eso. Si no, entonces eliminamos al aspecto psicológico del fornicario para pulir cada vez más la práctica de sexo, para llegar a esa verdadera fidelidad, castidad y amor, no se va a prender ese fuego, que es esa primer grada de avance interior espiritual, y sin eso no se van a crear los cuerpos. Entonces, si no nacemos con la práctica de tantrismo blanco, no se van a crear esos cuerpos. Y si no nos sacrificamos por la humanidad, pues no se va a tener ese amor y ánimo para nuestro propio trabajo y el que pueden desarrollar los demás. Conclusión, si no practicamos estas herramientas, no se comprueba y no hay obras. Entonces, ahí es donde vamos a mirar. La persona que quiere lanzarse a la práctica comprende esto y de una vez empieza a mostrar obras a su conciencia. De una vez empieza a mostrar obras de avance, pero para su propio ser, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un momento, bueno, se van a ver reflejadas en las cosas que haga. ¿M? No porque lo quiera, sino porque, bueno, ahí va avanzando. Y los fanáticos, los que están todavía identificados con ese yo fanático, en vez de apoyar o en vez de, bueno, ¿qué sucede? Por pereza y por envidia, esperan autorrealizarse sin trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que la pereza entonces no deja que yo haga más, ¿sí? Y la envidia simplemente me está generando que yo quiera atacar a los demás, pero no estoy dándome cuenta que se está moviendo esa envidia en mi interior y que puedo hacer un propio trabajo. ¿Qué es lo que hace este aspecto psicológico del fanatismo? Nos entierra a nosotros mismos, o sea, es un daño para sí mismos, nos hace inútiles fuerzas mediocres, no nos deja servir más y mejor a la humanidad, a nosotros mismos, a nuestro ser. Lo que quiere verdaderamente el trabajo psicológico sobre este defecto y sobre, bueno, lo que vamos a hablar ahorita de la mitomanía, es que juntos todos nos avancemos interiormente, cada uno como un soldado bien entrenado, bien definido, con muy buenas decisiones, con muy buen propósito para avanzar, unidos, sin fanatismos, para ver los verdaderos cambios y apoyarnos en el proceso, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Que con el fanatismo, entonces el yo fanático hace que la persona quiera, en vez de ponerse a trabajar, ¿sí? Quiere aparentar que trabaja. Entonces busca ocupar cargos administrativos o que lo vean que está por allá haciendo esto y esto otro, que es de confianza con fulano, con sultano, bueno, no sé. Y eso hace que quiera demostrar que está trabajando. ¿M? Y además, ¿qué sucede? Que el fanático, como tiene su fanatismo, no quiere que los otros avancen. Entonces llegan otros queriendo avanzar y los arrastran por el camino del fanático. Y si se quieren revelar, si quieren hacer de pronto algo verdadero y bueno, y es muy sincero y verdaderamente lo están haciendo con su conciencia y demás, entonces al contrario, quieren es tumbarlos, quieren sacarlos de los grupos. ¿M? Ahí es donde tenemos que estudiar estos aspectos. Entonces acá nos damos cuenta que este yo no nos deja ver todos esos defectos equivocados, todas esas formas del mí mismo, del yo psicológico en el que nosotros estamos viviendo. No los hemos eliminado,
Entonces, la práctica va a hacer al maestro. Si nosotros no hemos creado los cuerpos existenciales del ser, si no aprendemos a morir psicológicamente, si no nos sacrificamos por los demás, pues realmente va a ser una apariencia. Entonces, así como podemos ver en la imagen, somos mansas ovejas y dentro de nosotros está ese lobo que siempre quiere hacernos equivocar, caer en el error, caer en las cosas de nuestros defectos psicológicos. Para despertar la conciencia hay que subir el fuego de la energía creadora sexual, el fuego purificado. ¿Y cómo se va a purificar? Por medio del equilibrio de los centros, con los estados de vigilia en el diario vivir aquí y ahora. Eso es lo que debemos hacer. No basta solamente prender el fuego para crear los cuerpos. Se necesita que haya un trabajo interior, que haya un ánimo de nosotros mismos, una inversión total de nuestra actitud hacia cómo vamos a empezar a tomar este camino del despertar de la conciencia. Mientras el Kundalini no haga esas subidas, esas creaciones de esos vehículos existenciales del ser, pues realmente cómo vamos a poder fabricar esas vestiduras que necesita nuestro ser para poder manifestarse. Somos en este momento, o ese yo fanático nos torna como traidores disfrazados de mansas ovejas. La obra está por hacerse, pero no podemos pensar que la vamos a hacer pensando que el tiempo, la evolución, que con leer un libro, que conseguir a determinado maestro o aparentando ya voy a hacer un trabajo. El peor error que nosotros podemos tener es creernos muy buenos. Cuando nosotros pensamos que somos los buenos y los demás son los malvados, esto va a ser un obstáculo muy grande para el despertar de nuestra conciencia y no vamos a hacernos responsables de los cambios que nosotros debemos hacer. Uno debe empezar a observar, siento envidia, tengo pereza, tengo lujuria, tengo todavía vivo el defecto o el yo del adulterio. Todas estas cosas hacen que se ennegrezca cada vez más mi energía, que se contamine más y por ende no haya un verdadero avance espiritual. Reflexionemos un poco sobre estos detalles del yo fanático, ya que es necesario que nosotros miremos en cuál de estos hemos caído o si los tenemos todos para poder empezar a hacer esas modificaciones. No se conoce el primer fanático que se haya superado, que se haya autorrealizado, que realmente haya hecho obras porque no le gusta la práctica. Entonces, si no le gusta la práctica, pues ¿cómo vamos a comprobar, cómo vamos a extraer esa sabiduría? Segundo, acá lo mismo. Mientras nosotros no nos volvamos unos atletas en la meditación, en el desdoblamiento, en todas las prácticas que se enseñan, traslado de fondos, negocios con la ley, bueno, todo lo que hemos hablado de la ciencia, pues nunca vamos a poder experimentar nada diferente. Se piensa que el esoterismo es soplar y hacer botellas. Ah, sí, eso del despertar de la conciencia, con vestirme de bata y dejarme crecer el pelo, o con irme a una montaña ya, yo ya realmente soy espiritual. No, acá vamos a ver que este trabajo es sudado día a día y que nosotros debemos empezar a mirar qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué sobró, qué faltó, hacer ese análisis diario a través de la reflexión. Son seguidores de personas, siempre quieren estar siguiendo aquí y allá, siempre quieren tener un maestro. Es muy curioso que muchas personas dicen, bueno, ¿y cuál es su maestro? Pues nuestro maestro está en nuestro mundo interior. Lo que pasa es que hay que dejarlo desarrollar y esto va a ser a través de los tres trabajos de la revolución de la conciencia. No se siguen a sí mismos y son imitadores. En el momento en que nosotros empezamos a imitar demasiadas formas de hablar o de expresarnos o de esto de que este maestro habla así y se ve espiritual, entonces yo voy a empezar a hablar así para portarme o para mostrarme espiritual. Hay detallitos del fanático, de la barba, entonces, no estoy diciendo que todos los que tengan barba, no, estoy hablando de personas que están en sectas donde se autoproclaman ya maestros, Jesús, la reencarnación, el maestro tal, el maestro, bueno, todas esas cosas son el autoengaño en nosotros. Viven de experiencias de los demás. Ojo con esto, nosotros debemos ser muy prudentes con nuestras experiencias porque esto muchas veces se puede tornar para malos entendidos o para cosas equivocadas y bueno, aquí vamos a darnos cuenta que eso se va a replicar y ahí es donde va a empezar a alimentarse ese fanático de nosotros y de los demás. Por eso es importante que los avances, el trabajo interior, sea de nosotros mismos, sea una vivencia para nosotros y no para estarla contando o replicando a todo el mundo. Se afirman cosas que no les constan, ¿no? Cosas que otros les contaron, tal vez tergiversados. Recordemos esas verdades a medias. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos con nuestra, digamos, con nuestra mente. La mente quiere entenderlo todo
sino que debemos de llevarlas a la comprensión. Entonces, cuando se afirman cosas que realmente no sabemos si sí o si no, ahí estamos metidos siguiendo el error del error del error, es decir, estamos replicando ese mismo error. Se habla de experiencia de los demás sin comprenderlas, sin comprobarlas, sin vivenciarlas. En este camino del trabajo interior y en la fase B, las personas que la están viendo se van a dar cuenta que hay pistas muy importantes, que hay pruebas muy importantes, pero que una persona que realmente no está trabajando, que no está eliminando de su psiquis ciertos defectos, pues no va a poder entender el nivel de la otra persona. Y aquí aprovecho para invitarlos a la conferencia de mañana que va a complementar más este punto, porque siempre tenemos una marcada tendencia a tener niveles. Esta persona lleva tanto tiempo, uy, este sí, este no lleva nada, no, subestimamos a las personas y esto hace que alimentemos ese yo fanático. No les gusta a las personas que hacen, que muestran obras, no por mostrarse, sino porque cuando se anhela la autorrealización, se tiene un ánimo de empezar a sacrificarse por la humanidad, a hacer esto, a enseñar. Eso es necesario, pero al fanático le incomoda. ¿M? Aparecen siempre criticando a los compañeros, esa crítica de nosotros, siempre algo que nos incomoda, que no nos gusta, una nueva idea, quedan petrificados en sus ayeres y cuando hay una nueva opción de cómo poder llevar este conocimiento a la humanidad, siempre son los que están ahí haciendo, pues como esa, digamos, como ese obstáculo ahí, evitando que el otro pueda fluir más fácil. Así es, los fanáticos entonces comienzan a atacar al práctico. Entonces, bueno, la persona está mostrando sus obras, pero como decía Meli, no porque la quiere mostrar, sino porque las está haciendo, pero inmediatamente los otros se asustan y dicen, uy, no, venga, pero también porque ellos dicen, no, esto se nos va a ir, o no, este nos está haciendo quedar mal. Entonces, no, 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 esto está mal, esto sí sé cuándo, pero todo es para restarles fuerza, todo es para, o sea, no es algo, no es algo constructivo, es totalmente destructivo. Es egoico y es inconsciente. Son elementos retardatarios dentro de los grupos, originan la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es que nos igualamos al que no hace. Tenemos un ánimo, una disciplina de hacer nuestras prácticas temprano, de tener un tiempo en el día para la meditación y el fanático viene y dice, uy, no, pero no sea fanático, eso tanto tiempo trabajándole al ser, no, uno también necesita hacer otras cosas y ahí es cuando decimos, sí, no, pues ¿para qué? Más bien voy a minimizar el tiempo y voy a dedicarme a hacer, ahí entramos en entropía. O sea, nos igualamos al fanático. Si queremos empezar a hacer un proyecto de algo con el sacrificio por la humanidad, el fanático va a decir, no, pero eso para qué, eso no se necesita. Bueno, sí, ahí nos igualamos. Esa es la entropía. Terminamos siendo fríos, terminamos siendo tibios y no se sirve ni para lo uno ni para lo otro. Son los peores enemigos de una organización. Veamos que el fanático cuando empieza a ver que tiene su posición dentro de cierta secta o dentro de cierta eh, sabiduría, Organización. dentro de cierta organización, pues sencillamente va a empezar a atacar, va a empezar a atacar. Como no se siguen sus lineamientos, entonces va a hacer todo lo contrario, se torna cismático, problemático, bueno, todo esto. Buscan dentro de los grupos ponerse en posiciones donde aparenten que llevan mucho tiempo, donde se muestren que están trabajando interiormente, donde están realmente mostrando una fachada y no un trabajo interior consciente, o sea, real, verdadero. Y esa fachada está en esas poses pietistas que se dice. Entonces, voy a imitar que tengo la virtud, pero Ujú. ¿por qué no más bien decimos vamos a buscar esa virtud? No, no. El falso sentimiento dice, no, más bien aparentemos que ya no tengo tales defectos y aparentemos. Listo. Y inclusive puede llegar e imitar muy bien hasta la forma de hablar, hasta la forma de moverse, bueno, todo eso. ¿Sí? Enseñan a practicar y no practican. Cuando uno tiene montado este aspecto del yo fanático, uno está enseñando a practicar, pero uno no está practicando. Lo mismo, pues se está hablando de morir, pero no se muere psicológicamente. Se habla de nacer, pero no se está procurando pulir y mejorar esa parte para llegar verdaderamente al nacimiento espiritual de una forma mejor. Quiere decir que también a la final, pues como dice el viejo adagio popular, se predica pero no se aplica, ¿no? Y pudiéndonos sacrificar más por la humanidad, que hay muchas formas en las cuales podemos irnos metiendo con el factor del sacrificio por la humanidad, no. No, se conforma con lo poco. Ah, yo puedo hacer más esto, yo puedo mejorar esto. No, pero dejemos esto acá, nada. Listo, entonces ahí es donde está. Se cree que con lo que se sabe, ya ahí ya tenemos ganado el cielo, ya tenemos nuestro pedacito de salvación. Ahora,
Una cosa es llegar al conocimiento objetivo, una cosa es llegar al conocimiento objetivo que en esta humanidad nos entrega las herramientas para liberarnos verdadera y completamente. Pero otra cosa es ir a practicarlo. Entonces, no solamente saberlo, porque saberlo no nos va a salvar de nuestros defectos, a salvar de no contaminarnos más con la energía creadora y bueno, todo eso. Se cree que entonces va muy bien, solamente por saber que existen tales cosas, saber que existen estos defectos, pero no, no es solamente saber, es irlos a trabajar. Ahora, en determinado momento, la persona hace un balance, ¿no? Yo llevo tanto tiempo en esto, ¿no? Yo sé más que usted que hasta ahora entró hace tanto, no, porque es que el tiempo mecánico del reloj no está definiendo el tiempo de práctica o no está definiendo un avance. Tiempo no es igual a avance. Ahora, muchos entonces se ensimisman en libros y en documentos sagrados o esto y se lee al pie de la letra, la persona intelectualmente quiere llegar a tener esa sabiduría, pero la verdadera sabiduría no es intelectual, no es leyendo libros, la verdadera sabiduría es en función de la práctica, de la experiencia y nos la va a ir dando nuestro ser y nuestra conciencia con el avance. Entonces, muchos entonces se quieren documentar de cada uno de los temas con pelos, con señales, pero todo de forma intelectual, sin ir más bien, en vez de nutrirse tanto intelectualmente, vamos a la práctica. Pero no, quieres demostrar que sabe y por eso se llena y se atiburre de todo eso. Son bibliotecas andantes y uno se maravilla, pero eso no quiere decir que haya comprobado, que lo esté practicando. Entonces, a la final, eso los hace empezar a mezclar todo y torcer el verdadero conocimiento, el conocimiento claro que verdaderamente le está sirviendo o le va a servir a la humanidad. Ahora, muchos entonces empiezan a mirar a los otros como condenados, como que ya tienen, mejor dicho, les falta solo un pelito para profundizar en el infierno y que ya no se pueden salvar y que ya, no, sí, debemos mirar a ver cómo podemos no ver a las demás personas así, son nuestros hermanos. Hay unos más equivocados que otros, pero uno también está equivocado y vamos a impulsarnos entre todos. Ahora, también hay otro aspecto y es que se quiere volver el conocimiento un fanatismo, quieren volver el conocimiento una religión. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere entonces volcar a que este conocimiento es de apariencias, de poses pietistas, de entonces organizarnos de esta forma y de esta otra, de meter entonces también hasta cuestiones legales y demás, bueno, un poco de cosas se quiere amoldar, entonces, bueno, eso es así. Eh, la parte de los rituales vamos a definirla como que nosotros vamos a centrarnos en el trabajo de los tres factores y enfocarnos muy fuertemente en ello. ¿Qué ha sucedido? Hay muchas personas que se sienten muy bien haciendo rituales, pero en un punto no se dan cuenta que se están alejando del trabajo interior. Ah, no, no, es que yo hago este ritual en la mañana, a media mañana este, y este otro ritual en la tarde, y si sé cuándo. Bueno, llámese ritual a muchas de las cosas, cada uno lo va a reflexionar. ¿Y qué es lo que sucede? Que se está dejando de hacer los tres factores. La gente entonces, vamos a decirlo, nosotros cuando tenemos el fanático montado, somos víctimas del abismo, ahí sí vamos a verdaderamente estar profundizándonos en la inconsciencia, porque no hacemos y no dejamos hacer a los demás. Y bueno, lo peor es que la primera persona que empieza a querer tal vez hasta mostrar obras y demás, ahí se señala y no quiere entonces tampoco dejar hacer al otro. Esto es así. Uno no sirve ni para lo bueno ni para lo malo con el fanático montado. Se desperdicia el tiempo, tras de que ya desperdiciamos mucho el tiempo, más se desperdicia hablando una serie de cosas en cafeterías, en tertulias, se puede hablar del conocimiento, pero si no se está generando una claridad o una invitación, pues ya entonces se queda es ahí en algo, en una palabrería ahí muy intelectual, ¿sí? Eh, es como estar hablando de otra cosa, mejor dicho, normal, que no se está haciendo algo superior. Repiten siempre lo mismo y ojo que es que el fanático quiere siempre entrar en controversia, quiere estar chocando con los demás, quiere generar cismas, quiere estar debatiendo.
Una cosa es uno querer preguntar ciertas cosas para aclarar, para mandarse a darse la oportunidad de comprobar y demás. Y otra cosa es simplemente debatir por estrellar al otro y por a ver quién gana, porque es que el orgullo es así. El orgullo es a compararse hasta con en los debates. Ah, le gané este debate, entonces, pero no, es el falso sentimiento. Hay muchas cosas equivocadas como que no, uno tiene que entrar siempre a todo lugar o a los templos con el pie derecho, porque o si no, entonces eso es una maldición, digamos, un ejemplo, ¿sí? Afirman, y eso es algo muy curioso que ha sucedido en las diferentes cosas que pues, nos hemos encontrado, y afirman que las mujeres no pueden dictar conferencias, que no pueden hacer esto, que no pueden hacer lo otro, que ellas son relegadas para esto y para esto otro. No, no, hay muchas cosas que están relacionadas con un rol que tiene la mujer, pero ellas pueden hacer los tres factores normal igual que uno y puede desarrollar el trabajo y la obra también, inclusive a su manera, ¿no? Se las dan de profetas, afirman cosas que no han comprobado, viven hablando de tragedias, cataclismos, mete miedos, entonces empieza a meterle miedo a todas las personas, tiene el yo apocalíptico. Hay muchas cosas que están sucediendo en la humanidad, sobre todo de unos años para acá, pero bueno, eso es una cosa y lo otro es estar metiendo miedo y jalando y coaccionando, manipulando a las personas, eso ya es diferente. Por eso es importante estar en función de la práctica, en función del trabajo. El que está trabajando le muestran, va a tener sus experiencias astrales muy claras. Siempre caen señalando a otros de fanáticos, es decir, que no se ven a sí mismos el defecto, sino que lo ven en otros. No les escuchan sugerencias, son demasiado orgullosos cuando se quiere hacer algo diferente. No, es que aquí se polariza, que es el que tiene la razón porque lleva tanto tiempo, porque tiene tanta experiencia, es decir, que queda una vez más en todos sus ayeres y no le permite hacer un cambio. Si no lo puede hacer exteriormente, pues imaginémonos cómo va a ser interiormente. Son como la mala hierba, se encuentran por todas partes. A nosotros van a llegar muchos aspectos, muchos eventos del fanatismo y la mitomanía, pero ahí es donde vamos a poder templarnos y darnos cuenta que si realmente hemos podido comprobar la meditación, el desdoblamiento, la muerte psicológica, la creación de nuestros cuerpos a través del suprasexo, con la fidelidad, la castidad y el amor, entonces no nos vamos a dejar meter tan fácilmente los dedos en la boca. Es importante profundizar y sacar las conclusiones de todo esto para autoobservar y no dejar actuar cada uno de estos aspectos, detallitos. Nosotros veremos de estas 50 o 40 pistas que vimos en cuáles incurrimos, cuáles tenemos más alimentados y cómo vamos a empezar a trabajarlos para poder transformarlos de una forma muy diferente. Veamos ahora cuál es el aspecto de la mitomanía. Cuando una persona ya se fanatiza en exceso, ya con algo, con alguien, en este caso, pues con una creencia o con algo de tipo espiritual, fácilmente va a caer en estos procesos que se conocen como la mitomanía. Pero antes quería aclarar una cosita. Meter los dedos en la boca nosotros lo conocemos como dejarse engañar, dejarse embaucar, ¿sí? Entonces de pronto es algo útil. La mitomanía es una tendencia, entonces, bueno, generalmente en personas que están relacionadas con escuelas espiritualistas de tipo metafísico, ¿de qué? De que de un momento a otro, de la noche a la mañana, entonces ya soy un trascendido, ya soy un iluminado, ¿sí? Y ahí es donde ya se convirtió en un mitómano. Veamos entonces cómo funciona esto un poquito mejor. Las personas entonces se convencen a sí mismas de que de la noche a la mañana ya están iluminadas y ya están trascendidas, ya son santos, o bueno, o están cerca de serlo. Y desde ahí empiezan a hablar de determinadas cosas, empiezan a decir que es que les encargaron tal o cual cosa, y muchas personas que tienen un yo fanático, un yo seguidor, van a llegar ahí y pues a la final las van a enredar, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el mitómano es un paredón sin cimientos, porque el cimiento de toda obra debe ser en función de una realidad, de una verdad, de un trabajo interior, pero como no se tiene, entonces está débil y por eso cualquier empujón va a terminar en sedimento. El mitómano cree que todo esto del camino espiritual es soplar y hacer botellas, que, que desarrollar entonces a la conciencia es simplemente tener unas oraciones de que soy bueno, de que me quiero, de que amo a todo el mundo, y entonces no, entonces ya amé a todo el mundo y ya soy bueno. No,
hay que hacer un trabajo interior. Y por eso es que el mitómano de un momento a otro ya se declara que es este santo o que es tal maestro. Si recordemos que maestro es una persona que ya empezó a liberar un 72% de conciencia de ese 97 que tenemos atrapado y bueno, y de ahí para arriba. Entonces, por eso es que estamos diciendo, no cualquiera es un maestro. Por eso decimos que aún acá todavía no hay despiertos, no estamos despiertos, sencillamente se está entregando un conocimiento con el ánimo de que todos empecemos a hacer una revolución. El mitómano por lo general tiene sueños imposibles, donde, digamos que mezclado con su delirio de grandeza, busca copiarse o busca querer ser personajes, suele representarse como reencarnaciones de maestros, legendarios, ficticios, héroes, sí, quiere, mejor dicho, mostrarse como allá lo más elevado, lo más exaltado, que ya en él no hay ni una sola mancha del ego, del error, no hay ni un solo detallito de ningún defecto psicológico, y esto si no se ha hecho a través de un trabajo voluntario, a través de la muerte psicológica, de la petición y la súplica a nuestra Madre Divina, pues es un autoengaño. Es claro que estamos haciendo énfasis en algo que necesita ser muy explicado. Los centros egoicos en nosotros, entendámoslo como nuestra psiquis, nuestra alma, todos esos defectos que están atrapados en las diferentes regiones. Veamos lo que veamos en el país psicológico. Nosotros en nuestro mundo interior tenemos países, tenemos comarcas, tenemos barrios, departamentos, la lujuria tiene un aspecto, la envidia, la codicia. Entonces, esos centros egoicos de toda nuestra inconsciencia animalesca, nosotros mientras no eliminemos nuestros defectos, pues vamos a tornarnos demasiado inconscientes, pues va a hacer que provoquemos mediante ciertas asociaciones y aspectos del fanatismo, cosas así como, digamos, pluralizar o como personificar ciertos aspectos que nosotros veíamos, ¿sí? Entonces, cuando una persona sencillamente no puede aprender digámoslo, como a interpretar sus sueños, todos sus defectos psicológicos van a ir allí a proyectar una serie de mentiras. Si la persona se considera siempre buena y siempre está pensando que es un Dios, que es un maestro, que es un Jesús, que es un Buda, pues todos sus defectos, toda su psiquis está tan borracha con toda esta creencia que hasta va a tener experiencias, sueños astrales donde se va a considerar que es un maestro, donde va a considerar que no, ya está despierto, que ya está elevado. Por eso es importante que aprendamos a extirpar toda esa conciencia atrapada en nuestros defectos, esa subconsciencia animalesca que cuando nos relacionamos con determinados grupos de defectos mentales, emocionales, instintivos, hasta sexuales, pues van a reflejar en nosotros una cosa completamente equivocada. Así es, entonces de pronto alguno de nuestros defectos también toma la forma de algún maestro Ujú, y viene y nos dice, es que tú ya estás iluminado ujú. o es que ahora necesito dar tales mensajes a través de ti y si sé cuándo y si sé más. Y entonces ahí es cuando se dice que cualquier aspecto psicológico puede dictar falsos oráculos. Cualquier entidad también puede llegar y moverle la psicología a la persona y en un momento entonces puede generarse o pues, mostrarse como tal maestro, como bueno, como tal maestro, como tal arcángel o lo que sea. Y entonces el soñador, cuando vuelve de su estado, dice, uy, no, sí, vea que ya me dijeron que estoy autorrealizado, que ya estoy limpio, que ya soy un maestro. Nosotros debemos sincerarnos con sí mismos. Hay un trabajo por hacer y es un trabajo que tiene unos pasos y se pueden estar vivenciando y todo, pero no podemos autoengañarnos. Y la idea es siempre ir de la mano con el ser, estarle preguntando con el ser, inclusive con los mismos defectos. Yo no me puedo autoengañar de que ya eliminé la pereza. No, no, es que yo soy muy diligente, yo ese defecto ya lo eliminé. No, vamos a mirar cómo está ese defecto y le podemos decir al ser, venga, padre, muéstrame cómo está tal defecto o tal otro, y ahí nos vamos a salir del autoengaño. Pero si no queremos verificar ciertas cosas y llegar a la mejora, entonces vamos a decir, no, sí, ya soy un maestro, ¿no? Yo ya eliminé el ego, ya tal cosa, ya tal otra. Entonces esto es bien curioso.
Por eso es que antiguamente, en la parte asiática y las escuelas que tenían este conocimiento objetivo, siempre les enseñaban a las personas todas esas formas de autoengaño, les enseñaban a empezar a ver su propio fanatismo y su propia mitomanía. Por eso es que también aquí se debe enseñar y lo debemos ir a reflexionar dentro de cada uno de nosotros. Asimismo, también en algunas escuelas asiáticas, lo que estaba diciendo Meli, se les hacía guardar silencio. ¿Por qué? Porque así no podían entonces estar contando sus experiencias y sus avances y eso les hacía empezar a generarse ellos mismos una prudencia. Entonces, no es posible despertar nuestra conciencia, volverla objetiva totalmente sin haber previamente eliminado estos elementos subjetivos. Todos los defectos nosotros debemos empezar a trabajarlos, pero el fanatismo y la mitomanía es necesario. Eso es una enfermedad que si nosotros no le ponemos cuidado, va a llevarnos a la muerte, no del cuerpo físico, sino a la muerte espiritual de nosotros mismos, al autoengaño, a las justificaciones y recordemos que nuestra mente es la guarida del ego. Mientras sigamos con todas esas funciones de nuestro centro mental, como las teorías, los conceptos, el debatir, el estar acá, pues ahí vamos a estar sumidos en algo donde no vamos a poder hacer un cambio verdadero. Estos elementos infrahumanos están formados de una multiplicidad de yoes pendencieros, de yoes que siempre se quieren tomar la partida, ¿no? El ego, el mí mismo, todas esas formas equivocadas de ser es lo que debemos empezar a erradicar. Así como podemos ver en esta imagen, todos esos defectos, todo esto es nuestro país psicológico y dentro de este país psicológico hay una gran parte que está conformada por yoes fanáticos, hay una gran parte que está conformada por yoes mitómanos. Veamos que la mitomanía es la manía o la costumbre de decir mentiras. Muchas veces decimos mentiras hasta por deporte, por quedar bien, por el orgullo. Entonces aquí nos damos cuenta cómo el orgullo tiene gran relación con estos dos aspectos. La esencia embotellada en todas estas formas equivocadas de ser de nosotros mismos e incoherentes duerme profundamente. Lo que decía Camilo en un principio, si nosotros vamos a ir a algún lugar, allá va nuestra conciencia. Nuestra conciencia no es como un niño pequeño que uno la coge y la deja guardada en una parte y ya vengo y voy a degenerarme y vengo y cojo mi conciencia, no, la conciencia se va si estamos en procesos de crítica, en procesos de degeneración, en todos esos procesos egoicos, allá estamos nosotros embutiendo toda nuestra conciencia. La aniquilación de cada una de estas formas equivocadas de ser de nosotros mismos es indispensable para empezar a transformar, empezar a quitarle ese alimento a los yoes, a los defectos psicológicos, porque lo que alimenta a nuestros defectos es nuestra conciencia atrapada. En el momento en que nosotros nos despertamos, empezamos a dejar que se atrape la conciencia y esto hace que siempre estemos en el error, en la ignorancia y que no podamos tener un serio avance espiritual. Solo emancipando esa esencia, esas virtudes, es que se va a lograr el despertar y allí es que va a venir esa iluminación. La iluminación no va a venir porque me siento acá y me hago bajo un bombillo y ahí me voy a iluminar o porque estoy creyendo aquí una cosa o porque leo este libro y yo no, yo ya soy espiritual o me aparto en una montaña, como decía ahorita, me dejo crecer la barba, me visto humildemente, arrastro los pies, sin zapatos, sin comida, sin nada, y soy espiritual, pero con todo el ego vivo. Debemos empezar es a eliminar nuestra psiquis para realmente despertar nuestra conciencia. Así es. Entonces veamos esto. El equivocado sincero, el dormido que sueña estar despierto, el mitómano que asimismo se cree súper trascendido, o el alucinado que se califica como iluminado, ¿sí? Este en verdad puede y suele hacer a la humanidad mucho más daño que aquel que jamás en su vida ha ingresado a nuestros estudios, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren que en un momento la persona va a desviar multitudes, ¿sí? Y él piensa que no, que está muy bien, por eso es que en un punto se le conoce como el equivocado sincero. Él piensa que está haciendo algo muy bueno, ¿sí? Que coger un librito sagrado y empezar a hablar de él, no, eso mejor dicho está salvando a todo el mundo. Bueno, pero ¿y dónde está la invitación del trabajo interior que vamos a hacer cada uno de nosotros? ¿Dónde está la claridad para eso? ¿Mm? Entonces, la mitomanía y bueno, todo esto que estamos hablando, tanto el fanatismo como la mitomanía, lo estamos hablando muy franca y muy directamente
porque en medio de toda la prostitución de lo espiritual, en medio de todas las cosas que ya están, digamos, contaminándose, desviándose, pues vamos a ver que muchas personas inclusive van a querer tomar cada una de estas pistas que estamos diciendo para justificar sus actos, para, al contrario, sumarle más a su engaño y documentar sus locuras, ¿sí? Pero aquí vamos a mirar que todo eso estamos hablando que es una locura porque es que el fanatismo y la mitomanía es una enfermedad de la mente. El fanatismo, y bueno, y lo peor es que esa mitomanía, ese autoengaño se mezcle con todo tipo de alucinaciones, ¿sí? Entonces las personas empiezan a alucinar, ya sea con el influjo de algunas cosas, es que por eso es que en la conferencia de drogas y alcohol se comentaba de que la idea es uno normalito, uno en su sano juicio, al contrario, en procesos de meditación y muy sinceramente llegue a vivenciar algunas cosas, pero muchos piensan que entonces fumando tal o cual hierba o metiendo tal o cual cosita y ven cosas espirituales y uy, no, y entonces ya eso es un avance, me vi iluminado, vi tal cosa, no. Entonces, ahí es donde se dice que todos estos piensan que ya disolvieron el ego y que simplemente es hablar de tal o cual forma o decir las cosas de una forma y ya. Entonces, todos nosotros debemos ser muy sinceros. Tenemos aún mucho ego y debemos estudiar estos aspectos psicológicos que es el fanatismo y la mitomanía. ¿Mm? Hemos podido ver cosas terribles. Resulta muy hasta triste ver cómo mitómanos dormidos, alucinando, profetizan locuras, calumnian al compañero. Cuando una persona empieza a mostrar obras, esto incomoda al fanático y al mitómano, porque por su envidia y su pereza no puede realmente comprobar o no lo quiere hacer lo que tal vez el otro sí está haciendo. Entonces, por eso no podemos caer en ese autoengaño. Calificar a otros de magos negros, debemos ser muy cuidadosos con esto, no considerar que los defectos de las demás personas se nos van a aprender o que a raíz de los defectos del otro es que a mí me están atacando. No, tenemos una psiquis, tenemos un 97% de esencia atrapada en los defectos, debemos hacernos responsables de ese trabajo interior de nosotros para poder cambiar. De aquí, de este tipo de temas, de estos mitómanos o de estos fanáticos, van a salir a fundar nuevas escuelas, escuelas pseudoesotéricas donde realmente van a brillar como una luz fatua. Eso van a intentar llegar con el boom de tal cosa o la moda de esto, de las hierbas, de la meditación tal o del yoga tal, pero realmente ¿qué es lo que se está enseñando? ¿Qué es lo que se le está transmitiendo a la persona? Que tiene que pagar por una meditación, tiene que pagar por poder resolver algo de su pasado, regresiones, todo esto que esté en función del dinero y que no le diga a la persona, venga, mire, usted puede liberar su conciencia, usted mismo puede poder solucionar, resolver sus cosas, ciertos cosas de rencor, ciertos odios, pues sencillamente se está engañando al otro. Entonces, hay una desorientación en todos estos alumnos que se afilian a personas que se frustraron porque en algún momento no pudieron comprobar. ¿Y qué pasa cuando nosotros no comprobamos? Ah, no, eso no existe, eso es mentira. Empezamos a atacar. Ah, sí, yo estuve en eso y eso no era así. Eso aquí les prohibían, cohibían a las personas, tenían que hacer tal cosa. Entonces, como no pude comprobar, como me faltó trabajo, se forma en nosotros ese yo pseudo esoterista dentro de nuestra psiquis y esto va a generar una recurrencia. Es decir, que van a llegar muchas personas, eventos, escuelas a querer sacar a la persona o a querer desviarla del camino porque dentro de sí mismo ha dejado que todo este defecto se alimente y se vaya robusteciendo a través de los siglos. Esta es la conferencia, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas pistas para reflexionarlas dentro de nosotros mismos, para empezar a observar cómo podemos dejar de ser fanáticos sin caer también en el error. Entonces tampoco nos vamos a volcar a que, ah, no, esta persona, entonces esto es un no. Por eso tenemos las herramientas, tenemos las conjuraciones, el Júpiter, tenemos a nuestra Madre Divina que nos puede orientar en el mundo interior, en el mundo astral, para ir desglosando, para ir comprendiendo, para ir conociéndonos a nosotros mismos. El peor error es creernos y sentirnos buenos. Cuando nosotros nos creemos muy buenos, nos damos cuenta que no vamos a necesitar hacer un cambio, vamos a decir no.
Los que deben cambiar son los de afuera. Yo no debo cambiar, yo soy perfecto o perfecta, yo siempre tengo la razón, yo estoy bien y ahí nunca va a haber una modificación de nuestro mundo interior. Así es. Bueno, para recibir el audio de la conferencia, el PDF, las diferentes tutorías, nos pueden escribir a este número, es el número que manejamos para esta labor virtual. Y bueno, ahí entre los lunes, martes y miércoles voy a estarles entonces compartiendo los PDFs y los audios. Los invitamos a que pues también se afilien al canal de YouTube Conocimientos y Miofos de la Ciudad y alrededores, en donde se están subiendo estas conferencias que son las del fin de semana. Em, Ustedes en la página de Facebook en la que están también pueden ahí darle eh, para que se den cuenta de cada una de las transmisiones y demás, las actividades que ponemos en la página. Los invitamos a que puedan percibirlas y, bueno, escuchar y ver las conferencias en resumen en YouTube. Está el canal Autorrealización en YouTube y está el canal principal de esta labor virtual que se llama Autorrealización del Ser, en Facebook, ¿sí? Ahí están leídas las conferencias en voz humana. Es muy, muy valioso, son bien corticas para que las estemos revisando. Siempre la práctica y el sintetismo debe ser algo que debe estar en nosotros. La próxima conferencia es el día de mañana. Vamos a ver un tema muy interesante y se llama la vida y el nivel de ser. Aquí vamos a entender realmente ese trabajo interior, cómo es que nosotros vamos a lograr escalar niveles de ser de una forma objetiva y consciente y no con una apariencia. Entonces, bienvenida a las personas mañana a las 7 de la noche, hora Colombia, Perú, Ecuador. Y bueno, las demás personas bienvenidas, invitadas. Vamos a ver si tienen alguna inquietud, alguna pregunta y con mucho gusto vamos a dar la respuesta. Muchísimas gracias a todos. Gracias.